Bueno, siguiendo con nuestro ciclo de documentos magisteriales, aunque sabemos que el Papa León acaba de publicar un documento nuevo que todavía tengo que leer, así que ya entraremos en él. Vamos a, como habíamos prometido, entrar en Dilexis Nos, que es el último documento del Papa Francisco sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús. Vamos a empezar este ciclo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Señor hoy que abra nuestros corazones y nuestras mentes para profundizar en el gran amor que Dios tiene por la humanidad y por todos y cada uno de nosotros. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía la última vez que hacíamos una especie de introducción al documento Dilexis Nos, para mi gusto, probablemente la encíclica más bonita que ha escrito el Papa Francisco. Saben ustedes que el Papa Francisco tiene muchos documentos magisteriales y lo vamos a ir viendo a lo largo de este programa, pero especialmente esta es muy bonita, ¿no? Porque habla sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es algo que no está de moda en la iglesia, pero que debería de estar de moda en la iglesia. Y además tiene muchas citas de los santos. Es una de las partes que más me gustan de esta encíclica. Lo vamos a ir viendo juntos, ¿no? Saben que todas las encíclicas tienen el nombre del pasaje bíblico que citan al inicio, ¿no? Aquí el pasaje bíblico que nos cita es Romanos 8:37, que nos dice, nos amó, ¿no? Nos dice San Pablo refiriéndose a Cristo, ¿no? Dilexis nos amó, ¿no? Cristo nos amó. Y es una idea muy paulina, esta idea de que Cristo nos amó, y nos amó, podríamos decir, con un amor y una bondad infinita. Empieza el texto en el número 1 así, ¿no? Nos amó, dice San Pablo refiriéndose a Cristo, Romanos 8:37, para ayudarnos a descubrir que de ese amor nada puede separarnos. Romanos 8:39, que es la típica frase de Romanos, ¿verdad? Nada nos separará del amor de Dios. Y sigue Pablo. Pablo lo reafirma con certeza porque Cristo mismo lo había asegurado a sus discípulos. Los he amado. Juan 15:9-12, también es un tema muy juánico, no solo un tema muy paulino, este tema del amor de Dios. También nos dijo, ya los llamo amigos, Juan 15:15. Su corazón abierto nos precede y nos espera sin condición, sin exigir un requisito previo, para poder amarnos y proponernos su amistad. Nos amó primero, primera de Juan 4:10. Gracias a Jesús, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en el amor. Primera de Juan 4:16. Bueno, pues ya vemos cómo todo el Nuevo Testamento, y en realidad toda la Biblia, ¿no? Desde las primeras páginas de la Biblia, nos hablan del amor de Dios, ¿no? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús en la iglesia siempre ha estado presente, ¿no? Siempre ha sido un tema un poco de discusión, porque hay gente que dice que es una devoción moderna, que nació en el siglo XV, siglo XVI, promocionada por los jesuitas. No es verdad, ¿no? O sea, es verdad de manera formal, pero no es verdad en el sentido de que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús viene de la reflexión del amor de Dios para con nosotros, ¿no? Por tanto, podríamos decir que ya desde las primeras páginas del Génesis hasta el día de hoy podemos hablar de una devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el sentido de el amor que Dios nos ha tenido. El texto paradigmático de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es aquel texto de cuando Jesús ya ha muerto en la cruz y el soldado traspasa el costado, el corazón de Jesús, y de su costado manan sangre y agua. De esta experiencia de ver el corazón reventado de Jesús, podríamos decir, que explota por amor a nosotros, nace un poco
toda esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que en esta época moderna podríamos decir ha progresado mucho, se ha desarrollado mucho, pero que ya está presente desde los inicios del Evangelio. El capítulo 1 del documento nos va a hablar de la importancia del corazón. Quizás vivimos en una época emotivista y no entendemos el corazón como lo entiende la Iglesia, como lo entiende la Biblia, como lo entiende el magisterio de la Iglesia, ¿no? Por eso va a ser una reflexión muy importante esta que ustedes y yo vamos a hacer, ¿no? No estamos hablando de corazón como los emojis de corazón que están de moda, ¿no? No estamos hablando de corazón de una manera romántica, estamos hablando de corazón con el trasfondo bíblico teológico, es decir, que significa la sede de la persona, ¿no? Es decir, la parte no solo corporal, sino la parte espiritual de la persona, ¿no? El corazón es el centro de donde emanan todos los afectos, todos los sentimientos y todos los pensamientos de la persona. En este sentido, nos va a hablar el documento de corazón, ¿no? Y es importante que hagamos esta distinción porque si no podemos equivocarnos en nuestra manera de interpretar el magisterio de la Iglesia y los documentos de la Iglesia cuando nos hablan del corazón. Bueno, dice el número 2, ¿no? La expresión para expresar el amor de Jesucristo suele usarse el símbolo del corazón. Bueno, ustedes y yo hemos visto imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Y para expresar el gran amor que Dios nos tiene, normalmente se expresa con el corazón. Algunos se preguntan si hoy tiene un significado válido, pero cuando nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, necesitamos recuperar la importancia del corazón, dice el Papa. Fíjense qué tremendo, ¿no? Empieza con una pequeña reflexión, primero diciendo siempre se ha mostrado el corazón como el símbolo del gran amor que Dios nos tiene. Algunos se preguntan si esta imagen es válida ahora, si no es una imagen del pasado, si no es algo, podríamos decir, caduco, algo ya antiguo, algo que ya no nos habla a nosotros. Y dice el Papa, pero esto solo sucede cuando tenemos la tentación de navegar sobre la superficie, ¿no? Muchos de nosotros vivimos vidas superficiales, dice el Papa, ¿no? En este mundo en el que vivimos. Y nos da ejemplo, dice, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, ¿no? Muchos de nosotros vivimos corriendo, ¿verdad? Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto, y es que tengo que hacer esto, y es que tengo que hacer esto, ¿no? Y nos agobian muchas cosas, pero no tenemos una finalidad, no tenemos un sentido de las cosas que hacemos, ¿no? Vivimos vidas desordenadas, muchos de nosotros, ¿no? Tenemos un horario marcado por las ocupaciones, pero que no marcan nuestro camino de santidad, que no marcan nuestra ruta de vida, que no están cuidando nuestra vocación personal, que no están pensando en la salvación eterna y en el cielo, ¿no? Por eso, cuidado cuando estemos con prisas y no tengamos claro cuál es la finalidad de nuestra vida, ¿no? Cuando no tengamos claro por qué andamos corriendo de un lado para otro. Nuestra tentación o este peligro se llama el activismo, nos puede pasar a muchos de nosotros, ¿no? Medir nuestra vida por hacer cosas, ¿no? Como yo hago muchas cosas, mi vida es muy valiosa. No necesariamente, ¿no? Hay personas que hacen muchas cosas y sus vidas son superficiales, nos pasa a la mayoría de nosotros. Sin embargo, hay personas que hacen muy poquitas cosas y su vida es profunda y de gran sentido, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los monjes, pensemos, por ejemplo, en las carmelitas descalzas, que son monjas de claustro. No hacen mucho, ¿no? Se pasan el día rezando, trabajando, dando gloria a Dios en el convento, en silencio, calladas, ¿no? Hacen poco, pero lo hacen con una profundidad y con un sentido maravilloso. Quizás los que vivimos en el mundo tenemos que recuperar un poco esta idea, ¿no? No es cuánto hacemos, sino con cuánto amor a Dios hacemos las cosas, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque a veces, como decimos en español, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y a veces somos esto nosotros. Tenemos muchas actividades, hacemos muchas cosas, pero no estamos creciendo en nuestro amor personal por Dios, en nuestra relación con Cristo, en nuestra vida de oración.
Y por eso es importante ir a lo profundo, no quedarnos en lo superficial. El Papa nos dice todavía más, ¿no? Finalmente, de convertirnos en consumistas insaciables. Muchos de nosotros somos consumistas insaciables. Les voy a poner un ejemplo y es un mal ejemplo porque muchos de ustedes me están viendo en YouTube, ¿no? Pero cuando estamos en nuestros teléfonos haciendo scrolling, ¿verdad? Es decir, viendo un video corto y otro video corto en YouTube, en TikTok, en Instagram, donde sea, estamos siendo consumistas insaciables, ¿no? Es decir, ustedes y yo no necesitamos ver 50 videos cortos al día, no lo necesitamos. Lo hacemos porque muchos de nosotros estamos adictos al teléfono, nos pasamos horas viendo videos en el teléfono, pero no lo necesitamos. En este sentido nosotros podemos ser consumistas insaciables. En otros sentidos también, ¿no? Algunos de nosotros vivimos comprando cosas innecesarias. Ahora que está de moda comprar en internet, y no quiero hacerle propaganda a nadie, ¿verdad? Podemos comprar cosas innecesarias, ¿verdad? Que si este libro, que si este aparato, que si esta cosa, que si esto está en oferta, ¿verdad? Incluso cuando vamos de compras, algunos de nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿vamos de compras a comprar lo que necesitamos? ¿O vamos de compras a malgastar nuestro dinero? Y creo que es una reflexión importante para cada uno de nosotros, ¿no? Porque si no, como dice aquí el texto, nos convertimos en consumistas insaciables. ¿Y qué es esto? Gente que gasta, gasta, gasta y no sacia su corazón. Nos promete saciar nuestro corazón, consumir contenido en internet, consumir cosas, consumir tiempo, pero no nos hace feliz. De hecho, hay una paradoja aquí porque el que compra más, quiere más. El que consume más redes sociales, quiere estar más tiempo. Se hace adictivo esto, ¿no? Y entonces nos deshumaniza porque hace que algo que nosotros tendríamos que controlar, nos controla a nosotros. Y esto es algo que tenemos que recordar en nuestras vidas. Bueno, sigue el Papa diciendo, esclavizados por el engranaje del mercado, el cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, ¿verdad? Acuérdense que el mercado funciona a base de capital, ¿no? Es decir, los que tienen una empresa y los que tienen dinero y en el mercado, en la bolsa de valores, les importa producir dinero. No se preguntan si yo me voy a volver adicto, no se preguntan si yo voy a perder todo mi dinero, no se preguntan si yo voy a perder el rumbo de mi vida, no se preguntan si mi vida tiene un sentido, no se preguntan si yo me voy a enfermar, ¿verdad? Esas son cosas que el mercado no le preocupan. Al mercado le preocupa producir dinero. Entonces, tú y yo tenemos que luchar por no estar esclavizados por el mercado y aprender a decir que no a muchas cosas para no esclavizarnos con estas cosas. Termina el Papa el número 2 diciendo, necesitamos, es una necesidad vital recuperar la existencia del corazón, dice el Papa. Por tanto, ya nos marca un poco cuál va a ser la línea de este documento, ¿no? Casi que el Papa está diciendo, necesitamos recuperar el corazón en las personas humanas y esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Para poder luchar contra todos estos peligros de la sociedad moderna. Bueno, el texto sigue en el número 3 con una pregunta, ¿no? ¿Qué expresamos cuando decimos corazón? Nos va a explicar lo que significa corazón. Yo ya les he hecho una pequeña introducción, pero aquí el texto entra un poco más, incluso en lo que significa el corazón fuera del cristianismo, en el mundo griego, ¿no? Leámoslo juntos, dice el número 3. En el griego clásico profano, el término cardia significa lo más interior de los seres humanos, animales y plantas, ¿no? Bueno, ya nos da una pista, ¿no? Dice el texto. En el griego clásico, en el griego de los filósofos, antes de que viniera Cristo, ¿verdad? Cardía o cardia significa lo más interior, lo más interno al ser humano, a los animales y a las plantas. Nos da un ejemplo, aquí dice, en Homero indica no solo el centro corporal, sino también el centro anímico y espiritual del ser humano. Por tanto, el corazón es el que une, podríamos decir, lo corporal con lo espiritual, con lo sentimental, ¿no?
Por eso es tan importante hablar de corazón. Nos ayuda a entender qué significa ser persona humana, ¿no? Ustedes y yo no solo somos cuerpo, no solo somos materia, ¿verdad? Ustedes y yo también somos seres espirituales, tenemos alma racional, ¿verdad? Y tenemos sentimientos, y todas estas cosas son importantes, ¿no? ¿Qué hace el corazón? Dice aquí el texto, une lo corporal y lo espiritual con lo anímico o con los sentimientos, ¿no? Bueno, sigamos adelante. En la Ilíada, el pensar, el sentir son del corazón y están muy próximos entre sí, ¿no? Fíjense, en la Ilíada, que es una obra clásica, pensar y sentir son acciones del corazón. Fíjense que aquí hay una conexión entre el corazón y el cerebro. En la época antigua no había tanta reflexión sobre el cerebro. Casi todos los pensamientos, ellos los pensaban, tienen que ver con el corazón. En el mundo clásico, sobre todo en el mundo griego, el pensamiento tiene que ver con el corazón. Quizás es algo que tenemos que recuperar en el mundo moderno, ¿no? Para nosotros pensar tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con la mente, ¿verdad? Pero hay que aprender a juntar la mente y el corazón. Esto es muy importante, perdón que haga de esto una semiclase de filosofía, pero aquí vivimos en dos extremos, ¿no? El extremo racionalista, el que piensa que solo tiene que usar su cerebro, su mente, su razón, ¿verdad? Y no tener en cuenta los sentimientos. Y vivimos en el extremo también sentimentalista, ¿no? Que es el que piensa que haz lo que te diga tu corazón y lo que dicen tus sentimientos y no uses la razón. No, bueno, en el mundo cristiano y ya en el mundo griego somos muy equilibrados para esto, ¿no? El cerebro y el corazón, la razón y los sentimientos, ¿verdad? Tienen que, podríamos decir, conjugarse, ¿no? Y a veces nuestra razón nos dirá que no sigamos los sentimientos. Y a veces los sentimientos nos harán actuar más allá de nuestra razón. Pero es este equilibrio entre lo que pensamos y lo que sentimos lo que nos hace más humanos. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Dice el texto. Allí el corazón aparece como el centro del querer y el lugar en el que se fraguan las decisiones importantes de la persona. Fíjense qué interesante, ¿no? El corazón es el centro del querer, es decir, nos está hablando de la voluntad, ¿no? Cuando yo quiero algo, ¿no? Y ahí se fraguan o ahí se hacen, dice el texto, las decisiones más importantes de la persona. Es algo que nos advierte Jesús en el Evangelio, ¿no? Cuando nos dice que quien ha visto a una mujer impuramente ya ha cometido adulterio en su corazón. Claro, porque lo que pensamos, lo que tenemos en nuestro interior es lo que después nos lleva a actuar, ¿verdad? Hay una distinción entre lo que pensamos y lo que actuamos, pero están conectados, ¿no? Cuando nosotros cometemos un pecado, primero lo hemos pensado. Primero ha estado en nuestra mente y en nuestro corazón para llegar a la acción. Por eso es muy importante cuidar nuestro corazón. En esta época moderna no se habla del cuidado de los sentidos y del cuidado del corazón. Pero si yo me paso todo el día llenando mi corazón de cosas malas, voy a terminar haciendo cosas malas. Y al revés, si yo me paso todo el día llenando mi corazón de cosas espirituales y buenas, voy a terminar haciendo cosas buenas. Y esto es algo que quizás a día de hoy no entendemos tanto, pero es que es muy importante para la vida de todos y cada uno de nosotros. Sigue el texto diciendo, en Platón el corazón adquiere una función ciertamente sintetizadora de lo racional y lo tendencial de cada uno, pues tanto el mandato de las facultades superiores como de las pasiones se transmite a través de las venas que confluyen en el corazón. Fíjense que un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es una idea de Platón que el corazón hace una síntesis entre lo racional y lo tendencial, ¿no? Es decir, a veces nosotros actuamos por instinto, ¿no? Lo animal en nosotros, ¿no? Te enojas con alguien y dices, le voy a dar un golpe. Es el instinto, la tendencia, ¿verdad? Pero ¿qué hace el corazón? El corazón ayuda a la tendencia, al instinto a conectar con la razón. Porque uno piensa, si le doy un golpe, él me va a dar otro golpe y vamos a terminar peleados. Entonces,
es mejor que no le dé un golpe, ¿no? Esto hace el corazón, ¿no? El corazón une lo tendencial, dice Platón, con lo racional, ¿no? Y es importante, ¿no? Es muy importante hacer esta conexión, como nos dice aquí el filósofo. Así adquirimos desde la antigüedad la importancia de considerar al ser humano no solo como la suma de distintas capacidades, sino como un mundo anímico, corpóreo, con un centro unificador que otorga a todo lo que vive la persona el trasfondo de un sentido y de una orientación, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, el corazón hace que podamos juntar lo corporal con lo espiritual, lo racional con lo anímico, y nos ayuda a tener un centro de la persona, ¿no? Algo dentro de nosotros que da sentido y orientación a nuestra vida, ¿no? Por eso nosotros no debemos tomar decisiones a la ligera, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida decimos, lo voy a hacer y ya está? No, ¿verdad? Tenemos que cultivar la reflexión en nuestra vida. Tenemos que preguntarnos antes de tomar una decisión, ¿va a ser una buena decisión? ¿Voy a poder hacer esto durante toda mi vida? Porque fíjense, los que están casados de ustedes, yo espero que muchos de ustedes antes de casarse se lo hayan pensado y hayan dicho, de verdad, puedo estar con esta persona todo el resto de mi vida, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba discerniendo la vocación para ser sacerdote, me lo pensé y me lo pensé mucho, ¿no? Porque no son decisiones a la ligera, es toda una vida, ¿no? Son decisiones que marcan una vida y entonces tenemos que reflexionar sobre las decisiones que vamos a tomar antes de tomarlas. Y esto es muy importante en la vida de todos nosotros, ¿no? Fíjense que el corazón es el que da sentido y orientación a nuestra vida, ¿no? Cuando uno tiene sentido de la vida y orientación, eso te va marcando cada acción de tu vida. El problema de la época moderna es que muchos de nosotros no tenemos orientación o sentido de nuestra vida, ¿no? Pregúntenle a un joven para qué ha venido al mundo, ¿verdad? Quizás es la radiografía más fuerte que hay en la sociedad de hoy. Pregúntele usted a un joven para qué ha venido al mundo, muchos de ellos le van a decir, no sé, mi vida no tiene sentido, ¿verdad? Estamos viviendo ahora una crisis de salud mental tremenda, ¿no? Hay muchos jóvenes que no quieren vivir, hay muchos jóvenes que no aprecian su vida, hay muchos jóvenes que no encuentran el sentido de la vida, hay muchos jóvenes que viven al borde del suicidio o incluso han tenido atentados contra su propia vida, ¿verdad? ¿Por qué? Un poco por esto, ¿no? Cuando la vida no tiene un sentido y una orientación, pues la vida va perdiendo su valor, por desgracia. Entonces, quizás es algo que tenemos que recuperar en la sociedad de hoy, ¿no? Darle a nuestros jóvenes un sentido para vivir, ¿no? Darle a nuestros jóvenes una orientación. En este sentido, la religión es fundamental, ¿no? Por eso creo que eso está cambiando un poco en la sociedad de hoy, pero estaba como muy de moda decir yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo no quiero saber nada de Dios, ¿no? Ahora parece que hay un giro o una pequeña vuelta hacia lo religioso y hacia Dios. Y es que en el fondo lo necesitamos, ¿verdad? Porque un mundo sin Dios, un mundo sin sentido, un mundo sin orientación, un mundo sin una meta, ¿verdad? Hace que nuestra vida pierda el valor que tiene que tener. Cuando una vida tiene sentido, pues la vida se vuelve grande y bella, ¿no? Pero cuando una vida no tiene sentido, pues se va diluyendo, ¿no? Vamos perdiendo las ganas de vivir. Por eso es muy importante. Bueno, número 4. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. De esta manera nos habla de un núcleo, el corazón, que está detrás de toda apariencia, aún detrás de pensamientos superficiales que nos confunden. Los discípulos de Maús, en su misteriosa caminata con Cristo resucitado, vivían un momento de angustia, confusión, desesperanza, desilusión. No obstante, más allá de todo eso, y a pesar de todo, algo ocurrió en lo más hondo. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Lucas 24:32. Bueno, el texto nos explica cómo
debemos en nuestro interior, dice Hebreos 4:12, debemos en nuestro interior discernir los pensamientos y las intenciones. Fíjense que esto es fundamental, ¿no? Cuando uno hace algo malo, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿por qué lo hice? ¿Cuál era el propósito de hacer esto? Y reflexionar, ¿no? Tener bien claros nuestros pensamientos y nuestras intenciones. A veces no lo hacemos, ¿no? A veces cuando hacemos algo malo decimos, esa no era mi intención. Bueno, quizás sí lo era, pero no lo reflexionaste antes de actuar, ¿no? Por eso es muy importante esto, ¿no? El texto aquí nos habla de cómo el corazón nos ayuda a no confundir nuestros pensamientos y a no ser superficiales, ¿no? Por eso es importante recuperar el corazón, ¿no? Que nos ayuda a recordar que nuestros pensamientos no deberían de ser superficiales. Aquí nos pone el texto de ejemplo a los discípulos de Emaús. Y qué buen ejemplo, porque dice aquí el texto, en su misteriosa caminata con Jesús resucitado, van caminando junto con Jesús, vivían un momento de, fíjense todos los sentimientos que expresa, angustia, confusión, desesperanza, desilusión. Estos eran los sentimientos que iban en el corazón de los discípulos de Emaús mientras hablaban con Jesús. No obstante, más allá de todo eso y a pesar de todo, algo ocurrió en lo más hondo. Y en este texto lo podemos ver, ¿no? Una caminata, una charla con Jesús, cambia los sentimientos del corazón de los discípulos de Emaús. Y casi que uno podría preguntarse, ¿pero por qué? Bueno, porque Jesús les explica lo que ellos no entienden. Y muchas veces esto es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Estamos tristes, estamos angustiados, estamos confundidos, estamos desesperados, no tenemos ganas de vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Pero viene Dios muchas veces y nos da luz con su palabra, o una persona que nos quiere mucho y nos da luz con su palabra, y todo adquiere sentido entonces, ¿no? Todo cambia, como los discípulos de Emaús, que al final del texto dice aquí, Lucas 24:32, se preguntaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Que esto es lo más interesante, ¿no? El corazón, el centro de los discípulos de Emaús, va cambiando. Y fíjense que lo que empieza como una caminata y una conversación termina con cambio de pensamientos, cambio de sentimientos, cambio de acciones, ¿no? Porque ¿qué hacen los discípulos de Emaús? No ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros. Cambian su modo de pensar, cambian su modo de sentir, ya no sienten todos estos sentimientos. ¿Y en qué concluye esto? En que se vuelven a Jerusalén, ¿verdad? Y Jesús puede hacer esto en nuestras vidas, ¿no? Créanme que no me cansaré yo de decirles a ustedes nunca que el único que puede cambiar el corazón de una persona es Dios. Ustedes y yo podemos influir para que alguien cambie su corazón, y a veces lo hacemos, ¿no? Bendito sea Dios. Pero cambiar al 100% el corazón de una persona solo puede Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso muchas veces nuestro último recurso será la oración, ¿verdad? Cuando tienes un familiar que hace años que lo estás invitando a la iglesia, que hace años que lo estás invitando a un grupo, que hace años que lo estás invitando a un retiro y siempre te dice que no, y siempre te dice que no, y siempre te dice que no, llegará un momento en que tendrás que dejar de insistir, ¿verdad? Porque si no te vas a convertir en alguien que cansa, en alguien que insiste, en alguien que intenta forzar las cosas, ¿no? Y cuando ya dejas de insistir con la palabra, no debes de dejar de insistir con la oración, ¿no? Porque eso que tú no puedes hacer, que es cambiar la opinión de esa persona, o cambiar el corazón de esa persona, o cambiar la voluntad de esa persona, Dios lo puede hacer con la ayuda de su gracia, ¿no? Y esto es lo más bonito, ¿no? Por eso el último recurso, y también el más importante, es siempre la oración en nuestro apostolado. No somos nosotros los que convencemos a nadie. No somos nosotros los que cambiamos la vida de las personas, ¿no? Es Dios. Nosotros solo somos mero instrumento para que Dios pueda hacer esas cosas. Bueno, sigamos. Número 5. Al mismo tiempo, el corazón es el lugar de la sinceridad, donde no se puede engañar ni disimular. Suele indicar las verdades
las verdaderas intenciones, lo que uno realmente piensa, cree y quiere, los secretos que nadie dice y en definitiva la propia verdad desnuda. Se trata de aquello que no es apariencia o mentira, sino auténtico, real, entero, propio. Por eso, a Sansón, que no contaba el secreto de sus fuerzas, Dalila le reclama: ¿cómo puedes decir que me quieres si tu corazón no está conmigo? ¿Verdad? Jueces 16:15. Solo cuando él le contó su secreto tan oculto, ella comprendió que él le había abierto su corazón. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y esto es podríamos decir, un mal ejemplo de abrirle el corazón a alguien que no le tenemos que abrir el corazón, ¿no? Pero es verdad, para que alguien nos ayude, normalmente tenemos que abrirle el corazón. Yo lo he experimentado, muchas veces vienen personas a mi oficina a que les ayude, pero no me quieren contar. No me quieren contar toda la verdad, no me quieren abrir todo su corazón. ¿Y qué pasa? Que no les puedo ayudar, ¿verdad? Por eso es tan importante cuando uno va a ver a un sacerdote para consejo espiritual, ser transparente y sincero en la confesión. Créanme que a muchos de ustedes no les podemos ayudar los confesores en la confesión porque ustedes son muy superficiales, ¿no? Dicen las cosas así como de pasada, ¿no? Bueno, cometí un acto impuro. Bueno, eso puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero si uno es un poquito más específico, si uno puede dar un poco más de detalle, el confesor te puede ayudar un poquito más, ¿no? Bueno, lo mismo cuando vas a ver a un sacerdote con problemas, ¿no? Si tú le abres el corazón de verdad, si tú de verdad eres transparente, esa persona te va a poder ayudar más. Hablábamos antes de la crisis de salud mental, ¿no? Yo conozco muchas personas que van a ver al terapeuta o al psicólogo y dicen, es que no me ayuda. Bueno, quizás, pero muchas veces es que tú no te abres, ¿no? Es que tú no quieres hablar de tu infancia, es que tú no quieres contar esto, ¿no? Pero para que alguien pueda ayudarnos, ¿verdad? Ya sea Dios o ya sea un mediador, alguna persona, ¿verdad? Tenemos que aprender a abrirle el corazón. Aquí el ejemplo que se nos da es muy instructivo porque a veces le abrimos el corazón a personas que no tenemos que abrirle el corazón, ¿verdad? Y aquí cada uno tiene que discernir, ¿no? Si tengo un problema, ¿a quién se lo voy a contar? Pues desde luego primero a Dios, ¿no? No levantemos el teléfono y llamemos a la primera persona que nos ocurre para contarle un problema, ¿no? Primero cuéntaselo a Dios, que es el que conoce lo profundo de tu corazón. Y después, pues elige una persona de confianza, ¿no? O alguien, un sacerdote, un terapeuta, alguien que de verdad te va a ayudar, ¿no? Para abrirle tu corazón. Pero si tú publicas en las redes sociales, hoy me desperté depresivo porque mi esposo no me quiere y estoy pensando en el suicidio, pues no te quiero ni contar los consejos que vamos a ver en los comentarios. Porque la gente es muy cruel y la gente es muy mala consejera, ¿no? Y por eso uno tiene que aprender a cerrar su corazón a las personas que no le ayudan y abrir su corazón a las personas que le ayudan, ¿no? Aquí, en el ejemplo de Sansón, lo tenemos claro, ¿no? Sansón se deja engatusar por Dalila, ¿verdad? Dalila tiene malas intenciones, Sansón no lo sabe, Sansón está enamorado, termina abriéndole su corazón y Dalila va a ser la causante de que Sansón muera, ¿verdad? Pierda todas sus fuerzas, todos los dones que Dios le ha dado, ¿no? Por abrirle su corazón a alguien que no tiene que abrirle su corazón. Quizás a mí no me da más tiempo a seguir reflexionando sobre este tema, ¿no? Pero quizás cada uno de nosotros de manera personal tendría que preguntarse hoy, ¿a quién debo abrirle mi corazón además de a Dios? ¿Quiénes son las personas que me pueden ayudar? ¿Y a quién debo no abrirle mi corazón? Porque a lo mejor estamos abriendo nuestro corazón o contando cosas o compartiendo cosas con personas que no nos ayudan. Bueno, sigamos adelante, nos dice el número 6. Esta verdad de cada persona tantas veces está oculta debajo de mucha hojarasca que la disimula. Y esto hace que se vuelva difícil sentir que uno se conoce a sí mismo y más aún que conoce a otra persona. Nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién podrá penetrarlo? Dice Jeremías 17:9.
Así entendemos que en el libro de Proverbios nos reclama: con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Aparta de ti las palabras perversas y aleja de tus labios la maldad. Proverbios 4, 23, 24. La pura apariencia, el disimulo y el engaño dañan y pervierten el corazón. Más allá de tantos intentos para mostrar o expresar algo que no somos, en el corazón se juega todo. Ahí no cuenta lo que uno muestra por fuera y los ocultamientos. Ahí somos nosotros mismos. Y esa es la base de cualquier proyecto sólido para nuestra vida, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacíos. Fíjense qué tremendo este número 6, ¿no? Nos recuerda primero que el corazón es lo más profundo de la persona, ¿no? Puede estar oculto bajo, dice aquí el texto, hojarasca, ¿no? Es decir, puede haber como mucha superficialidad en nuestro modo de vivir, ¿no? Y a veces, como dice aquí el texto, podemos tener máscaras o hipocresía o actuar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizás estamos viviendo una crisis existencial, pero hacia afuera sonreímos? Hacia afuera parece que estamos bien, no buscamos ayuda. Cuando alguien nos pregunta cómo estamos, decimos bien, ¿no? Este es un peligro en español, también en inglés, ¿no? Que tenemos como muletilla, que cuando alguien nos pregunta cómo estás, bien. Bueno, y quizás hacia afuera, hacia el mundo, si alguien te pregunta, bien, ¿no? Porque no le vas a contar tu vida a todas las personas, ¿no? Pero si te lo pregunta tu esposa, ¿verdad? Si te lo pregunta tu esposo, si te lo pregunta el sacerdote de la parroquia, a veces no estaría mal que dijéramos: mal, estoy sufriendo, estoy teniendo un mal día, necesito ayuda, ¿verdad? Son cosas que tenemos que buscar, ¿no? Yo creo que un poco lo que crea toda esta crisis de salud mental es que muchos de nosotros queremos ignorar nuestros problemas, o queremos tapar nuestros problemas, o queremos disfrazar nuestros problemas, ¿no? Y esto no nos hace bien, ¿no? Necesitamos hacernos vulnerables para que Dios y para que los demás nos puedan ayudar. Fíjense que aquí, por ejemplo, nos dice el texto del profeta, ¿no? Nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién podrá penetrarlo? Las enfermedades más grandes que tenemos los seres humanos son enfermedades del corazón. Y si no, mírenlo ustedes, ¿no? Las personas que están depresivas, las personas que están ansiosas, las personas que están enfermas del corazón, que han tenido un desamor, que se les ha muerto un ser querido y están viviendo el duelo. Eso podríamos decir son enfermedades profundas de la persona, ¿no? Enfermedades espirituales. ¿Y quién podrá arreglarlo? Dice aquí, no solo Dios y a veces con la ayuda de alguien más. ¿Quién puede penetrarlo? Que esto es lo más difícil, ¿no? A veces yo les digo a ustedes a modo de broma, pero es verdad que yo no soy el Padre Pío, ¿verdad? Muchos de ustedes vienen a la parroquia o van a su parroquia a ver al sacerdote pensando: me va a leer la mente, me va a leer el corazón. No. Padre Pío de Pietrelcina solo hubo uno, ¿no? San Juan María Vianney solo hubo uno. Entonces, si quieres que el sacerdote de tu parroquia te ayude, ábrele tu corazón, cuéntale toda la verdad, ¿no? Porque si no, no te va a poder ayudar. Lo mismo aquellos de ustedes que son esposos, ¿eh? ¿Quieres que tu esposo o tu esposa te ayude? Ábrele el corazón, cuéntale lo que llevas dentro. Los que somos hijos, ¿no? Queremos que nuestros papás nos ayuden. Bueno, abrámosle nuestro corazón a nuestros papás. Seamos sinceros con ellos, ¿no? Incluso los que somos amigos, ¿no? Muchas veces con los amigos hay que aprender a abrir el corazón y a ser sincero para que te puedan ayudar. Si no, no te pueden ayudar. Fíjense que aquí Proverbios nos recuerda algo muy bonito, ¿no? Nos recuerda que tenemos que cuidar con vigilancia nuestro corazón. Debemos cuidar nuestro corazón. Nuestro corazón pertenece a Dios. Primero, el corazón de todos. Después, los que están casados, a su esposo o a su esposa, ¿no? Y hay que cuidar el corazón, porque el corazón se nos va, ¿no? Muchos de nosotros, aunque seamos consagrados o estemos casados,
tenemos la tentación de entregarle nuestro corazón a alguien más. Y por eso el texto nos advierte que debemos cuidar y vigilar nuestro corazón, para no andarlo entregando, ¿no? Algunos de nosotros parece que nuestro corazón es una tarjeta de regalo, porque se lo damos a este, se lo damos a este, se lo damos a este, se lo damos a este y a esta persona, ¿no? Y eso crea más vacío en nuestro corazón. Si nosotros no aprendemos a tener esa exclusividad de saber que nuestro corazón le pertenece a Dios y a poquitas personas en nuestra vida, el vacío se hace más grande, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no? A veces los famosos, los artistas, los que salen en películas, los cantantes, los futbolistas, que no tienen vida privada, son los que terminan en el suicidio. Todo el mundo sabe todo de su vida, ¿verdad? ¿Y qué crea eso? Más vacío en su corazón. En el fondo todos necesitamos intimidad, todos necesitamos secretos en nuestro corazón. Está bien que los demás no sepan todo de nosotros, ¿no? Voy a volver a decirlo, ¿no? Está bien que no todos los demás sepan todo sobre nosotros. Hay personas particulares a las que tenemos que abrirle el corazón, pero no a todo el mundo. No estamos obligados a abrir nuestro corazón a todo el mundo. Sigue el texto diciendo, aparta de ti las palabras perversas. Decir malas palabras nos hace mucho mal, ¿verdad? Nos va corrompiendo el corazón, por eso debemos evitarlas. Y aleja tus labios de la maldad, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos prestamos para hablar mal de alguien, para chismes, para habladurías, para tantas cosas, ¿verdad? Y aquí nos recuerda Proverbios que tenemos que alejar nuestros labios de la maldad. La pura apariencia, el disimulo, el engaño dañan y pervierten el corazón. ¿Cuántos de nosotros somos buenos artistas, verdad? Nos ponemos máscara de que estamos bien, ¿no?, ante los demás. Y nos recuerda aquí el texto que esto daña nuestro corazón. Actuar como si no pasara nada cuando pasa algo, daña tu corazón, ¿verdad? Por eso es mejor aprender a ser humilde, sencillo y pedir ayuda cuando la necesitamos, ¿no? Más allá de tantos intentos por mostrar o expresar algo que no somos, que muchas veces hacemos esto, ¿verdad? Intentamos ser quien no somos. En el corazón se juega todo. Ahí no cuenta lo que uno muestra por fuera o sus ocultamientos. Ahí somos nosotros mismos, ¿verdad? Por mucho que yo de puertas para afuera parezca que estoy bien, parezca que soy santo, parezca que soy buena persona, si hay una crisis dentro de mí, se va a manifestar en algún momento de mi vida. Por eso, uno de los peligros más grandes del cristianismo es la hipocresía, ¿no? Es el teatro. Muchos de nosotros queremos aparentar ante los demás vidas perfectas, pero por dentro estamos rotos, ¿no? No tengamos miedo. Recordemos que todos somos pecadores y que todos estamos heridos por el pecado original y que todos necesitamos ayuda. Termina el texto diciendo, y esa es la base de cualquier proyecto sólido de nuestra vida, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. Es importante poner el corazón en las cosas que estamos construyendo. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. Y qué verdad tan grande, ¿no? Que la apariencia y la mentira solo nos ofrecen vacíos en nuestra vida. Bueno, estoy mirando mi reloj y tengo que acabar, pero vamos a seguir con este ciclo de la encíclica Dilexis Nos. Vamos a dejarlo aquí, vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos de la reflexión de esta encíclica Dilexis Nos, y le pedimos al Señor que nos ayude a todos a cuidar nuestro corazón y a amarlo profundamente a Él y a nuestro prójimo. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.